La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad pulmonar caracterizada por una reducción persistente del flujo de aire. Los síntomas empeoran gradualmente y la disnea, que es persistente y al principio se asocia al esfuerzo, aumenta con el tiempo hasta aparecer en reposo. Es una enfermedad que no siempre se llega a diagnosticar y puede ser mortal. La limitación al flujo aéreo es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria normal de los pulmones a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del humo de tabaco. El efisema y la bronquitis crónica son las dos afecciones más frecuentes que contribuyen a desarrollar la EPOC. La bronquitis crónica es la inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan aire hacia y desde los sacos de aire del pulmón. Se caracteriza por la tos diaria y la producción de mucosidad. El efisema es una afección en la cual los alvéolos que están en los extremos de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones se destruyen como resultado de la exposición dañina del humo de cigarro y a otros gases y partículas irritantes. La prevalencia del EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en los sujetos mayores de 50 años. En los Estados Unidos, 15 millones de personas la padecen, y en México, tan solo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la EPOC se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbimortalidad anual. Actualmente la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial. De acuerdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, la prevalencia del EPOC en 2016 fue de 251 millones de casos. La prevalencia de EPOC incrementa debido al envejecimiento de la población y al debido aumento de la prevalencia entre la población femenina fumadora. Más del 90% de los fallecimientos por EPOC se producen en países de ingresos medianos y bajos, donde las estrategias eficaces de prevención y tratamiento no siempre se aplican o no son accesibles para todos los enfermos. La incidencia del EPOC puede aumentar en los próximos años a causa de la mayor prevalencia del tabaquismo y el envejecimiento de la población en muchos países. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente las personas mayores de 60 años representan el 11% de la población mundial y para el 2050 la cifra aumentará al 22%. Esto sumado a la mala calidad de aire que existe actualmente en la mayoría de las ciudades serán un factor determinante en la incidencia de esta enfermedad en el futuro. Ahora, hablaremos sobre los antecedentes personales patológicos. En la mayoría de los pacientes, la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es debido a la exposición del humo del tabaco, ya sea fumadores activos o pasivos. Alrededor del 10% de los enfermos son fumadores pasivos. Aunque no todos los fumadores padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 90% de los que la padecen son o fueron fumadores. La incidencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se debe a otros factores de riesgo, como lo son la contaminación del aire de interiores, por ejemplo, la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y calefacción. La contaminación del aire exterior, la exposición laboral a polvos y productos químicos, como lo son los vapores, irritantes y gases. Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia, la exposición a la contaminación del aire en interiores puede afectar al feto y es un factor de riesgo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una etapa posterior de la vida. Algunas personas que sufren asma también pueden presentar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además de lo descrito anteriormente, también existen factores genéticos que podrían desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un paciente, aun y cuando éste nunca haya sido un fumador. La deficiencia de la proteína alfa-1 antitripsina es el factor de riesgo genético más conocido para el enfisema pulmonar. La alfa-1 antitripsina es la encargada de inhibir a la elastasa en los pulmones y con ello evitar la destrucción de la elastina en las paredes alveolares. Una mutación en esta proteína ocasionará un plegamiento anómalo, polimerización y acumulación en el retículo endoplasmático rugoso de los hepatocitos, produciendo una disminución en la secreción hepática de alfa-1 antitripsina.
Una deficiencia de esta proteína en el torrente sanguíneo ocasionará que menor proteína llegue a los pulmones a inhibir la elastasa y por tanto habrá destrucción pulmonar. Los fumadores con deficiencia de alfa-1 antitripsina tienen una tasa considerablemente más alta de destrucción pulmonar y un menor porcentaje de supervivencia. La Organización Mundial de la Salud y la American Thoracic Society recomiendan que cada persona diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sea analizada para alfa-1 antitripsina. Cuadro clínico. La EPOC tiene una evolución lenta y generalmente se hace evidente a partir de los 40 o los 50 años. Los síntomas más frecuentes que pueden presentar los pacientes con EPOC son tres. Tos, expectoración y disnea, o sea, dificultad para respirar y falta de aire. Otros síntomas son las sibilancias, o sea, silbidos al respirar, presión en el pecho y resfriados u otras infecciones respiratorias frecuentes. A la exploración física, el paciente presentará cianosis de labios y dedos, respiración con labios fruncidos, uso de músculos accesorios escaleno y esternocleidomastoideo para la respiración, ingurgitación yugular y vibraciones vocales disminuidas. Los pacientes sufren frecuentes exacerbaciones, es decir, episodios más intensos de disnea, tos y expectoración que pueden durar de días a semanas. Estos episodios pueden requerir atención médica de urgencia y pueden llegar a ser mortales. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como la EPOC, además de tener complicaciones con infecciones respiratorias, también las puede haber con problemas cardíacos, cáncer de pulmón y presión arterial alta en las arterias pulmonares. Como se mencionó antes, la EPOC puede aparecer como dos trastornos pulmonares, ya sea la bronquitis crónica, que es el estrechamiento de alvéolos, y enfisema pulmonar, que son las glándulas bronquiales dilatadas, con producción de esputo. Sin embargo, dentro del EPOC se pueden presentar algunas alteraciones metabólicas, como lo son la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, alta presión en las arterias pulmonares, malnutrición e infecciones respiratorias. Estas alteraciones tienen un riesgo mayor de presentarse cuando el paciente consume dosis elevadas de glucocorticoides sistémicos o cuando el paciente presenta obesidad o sobrepeso. Las personas con EPOC tienen un porcentaje más elevado de presentar cáncer de pulmón en comparación de otras personas sin esta enfermedad, al igual que problemas cardíacos. Los principales afectados serían las vías respiratorias en los pulmones, al presentarse problemas respiratorios que impactarán de manera significativa en actividades de la vida diaria, como hacer ejercicio y dormir. Diagnóstico. La presencia de esta enfermedad se sospecha en las personas que padecen los síntomas antes descritos. Sin embargo, al momento de la exploración física puede que no se encuentre nada anormal aparte de la respiración. Por eso, para demostrar la obstrucción o reducción del flujo del aire, se utiliza una prueba llamada espirometría, que mide el volumen de una expiración efectuada con un máximo esfuerzo y la rapidez con la que se expira el aire por segundo, volúmenes respiratorios y flujos. El espirómetro calcula dos valores: la cantidad del aire expirado en el primer segundo y la cantidad del aire expirado hacia el segundo 6. El primer valor se le conocerá como FEV1, volumen de fuerza expiratoria en el primer segundo, e indicará la severidad con la que las vías respiratorias son bloqueadas, y FVC, volumen del aire exhalado en una expiración completa. Los pacientes con EPOC tienen una relación FEV1/EVC menor a 70%. Una relación menor a 80% se le considera EPOC moderada y una relación menor a 50% se le considera EPOC severa. El espirómetro puede detectar una EPOC mucho antes de que se presenten los síntomas, y gracias a este estudio combinado con lo observado por el médico se puede dar un diagnóstico y fijar un tratamiento. Los resultados de la prueba pueden también servir para diagnosticar otras enfermedades como asma o insuficiencia cardíaca. Aun y cuando la enfermedad es incurable, hay distintos tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de muerte, como lo son dejar de fumar, evitar irritantes pulmonares, vacunarse contra la gripe constantemente, rehabilitación respiratoria, tratamientos farmacológicos como corticosteroides inhalados o bronquicodilatadores o administración intravenosa de AAT, en caso de padecer mutaciones en proteína AAT.